Carlos tenía 41 años, dos hijos pequeños y vivía la agotadora rutina de quien trabaja como conductor de un servicio de transporte compartido en Sao Paulo. Vivía como podía. Largas jornadas, pocas horas de sueño y la cabeza siempre llena de preocupaciones. Lucas, su hijo mayor, estaba a punto de cumplir 8 años y soñaba con una bicicleta nueva. Sofía, de 5, siempre le pedía a su padre que volviera temprano a casa para jugar al escondite en el patio, pero nunca parecía haber tiempo suficiente. Joana, su esposa, profesora en una escuela pública, apenas veía a su marido y su relación se enfriaba, como una tetera dejada en el fuego. Ese día en particular, un miércoles húmedo con cielo nublado, Carlos salió temprano de casa después de un café fuerte y amargo, típico de los días ajetreados. El Onix blanco, modelo 2018, estaba limpio, con el depósito lleno de gasolina, y planeaba trabajar hasta tarde para ahorrar algo de dinero. La idea era simple: ahorrar para el regalo de cumpleaños de Lucas. La bicicleta azul que había visto en la tienda de la esquina todavía seguía presente en su cabeza como una meta inalcanzable. El día parecía seguir su curso. Carlos hacía trayectos cortos por Lapa y Pompeya, observando el bullicio de la ciudad, lleno de gente y bocinazos. Alrededor de las 2 de la tarde, tras dejar a un pasajero en Faria Lima, la aplicación le notificó que salía un nuevo viaje desde Vila Leopoldina. El pasajero se llamaba Ricardo y tenía una baja calificación de 3,2, lo que normalmente sería motivo de pensárselo 2 veces antes de aceptar. Pero Carlos no lo dudó. La dirección de destino no parecía peligrosa y, como siempre, quería aprovechar al máximo el tiempo. Llegó al punto de recogida y vio al pasajero apoyado en una farola, mirando su móvil con la mirada perdida, casi ajeno al movimiento a su alrededor. El hombre era alto, delgado, vestía una camisa negra arrugada, tenía el pelo corto y un bigote fino que le daba un aspecto anticuado, como si hubiera salido de una foto antigua. Subió al coche sin decir nada más que un breve «Aquí está la dirección», y de inmediato volvió a escribir en su celular, tecleando la pantalla a un ritmo frenético. La inquietud que Carlos sintió al observar a ese hombre fue sutil, pero presente, como un cosquilleo en la nuca que le advertía que algo andaba mal. El coche circulaba por la Marginal Pineiros y el ambiente se volvió aún más extraño. Carlos sentía el aire denso, como si el asfalto mismo se derritiera bajo sus ruedas. Mientras tanto, su pasajero, Ricardo, no levantaba la vista de la pantalla de su móvil, pero sus dedos parecían cada vez más ansiosos, golpeando el cristal del dispositivo como si estuvieran programando una bomba. El sonido de los golpes secos en la pantalla era irritante y demasiado fuerte, como si cada golpe fuera un látigo que restallaba dentro del coche. Carlos intentó concentrarse en la conducción, pero no pudo evitar mirar por el retrovisor. La expresión del hombre era casi inhumana, los ojos entornados, los hombros rígidos y la respiración entrecortada, como si esperara que algo sucediera en cualquier momento. El Onix circulaba por las avenidas y el silencio en el coche se hizo tan denso que parecía engullir los ruidos de la ciudad. Al llegar a un semáforo en rojo, Carlos notó algo extraño. El hombre, sin levantar la cabeza, dejó escapar un susurro casi imperceptible, algo así como «ya está». No era una frase con sentido, pero sonaba como un código, una advertencia cifrada. La sensación de que algo iba muy mal crecía, pero Carlos, sin el valor para afrontarlo, respiró hondo y continuó su camino, como si caminara sobre una cuerda floja a punto de romperse. Poco después, la aplicación anunció una nueva ruta y a Carlos le extrañó, pues el destino había cambiado. Ahora, la ruta indicaba un barrio muy diferente, Capão Redondo. Era inusual que la ruta cambiara en medio del viaje sin que el pasajero dijera nada, y eso le revolvió el estómago.
Miró el retrovisor, intentando disimularlo, y preguntó con indiferencia: «El destino ha cambiado, ¿está todo bien?». El hombre respondió secamente, sin apartar la vista del móvil: «Sigue la aplicación, amigo». Su tono era cortante, sin margen para la conversación. Carlos sintió un escalofrío, como si se hubiera sorprendido, pero obedeció. Pasaron por calles más desiertas, y el tráfico de la ciudad se hizo más fluido. La gente parecía desaparecer como sombras que se evaporaban. Con cada kilómetro recorrido, Carlos sentía las manos sudorosas sobre el volante, el corazón acelerado y la sensación de que el tiempo se había detenido y el mundo se había convertido en una película de suspense. Y entonces, sin previo aviso, apareció la policía. 2 patrullas cruzaron la calle, las sirenas retumbaban como truenos y las luces altas cegaron a Carlos. Apenas podía pensar cuando oyó el sordo sonido de las porras golpeando las ventanas, los gritos de «¡Salgan del coche! ¡Manos arriba!». Sentía el corazón como un tambor desbocado en su pecho. Carlos se quedó paralizado un segundo, con todo el cuerpo en shock, mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Las luces rojas y azules destellaban en el cristal, nublándole la vista, y los gritos de los policías sonaban como ecos distorsionados en su cabeza. En un acto casi automático, levantó las manos, respirando agitadamente y con el sudor corriéndole por las sienes. Al salir del coche, sintió que sus piernas temblaban, como si fueran de goma a punto de ceder. Uno de los policías, un tipo bajo y fornido, con barba desaliñada y mirada depredadora, empujó a Carlos con fuerza contra el capó, sin siquiera escuchar sus intentos de explicación. «¿Te crees listo, conductor?», dijo, escupiendo las palabras como si ya tuviera un veredicto preparado. El otro policía, más alto, delgado y con un águila tatuada en el antebrazo, abrió la puerta trasera del coche, hizo una rápida búsqueda y gritó: «¡Lo encontramos!». Del asiento trasero sacó una bolsa de plástico negra, de esas que se encuentran en el supermercado, y dentro había varios paquetes grandes envueltos en cinta adhesiva marrón. Un fuerte olor a marihuana mezclado con algún químico llenó el aire, como un puñetazo en el estómago. Carlos estaba en shock, con la cabeza dándole vueltas como una licuadora destapada. Intentó murmurar algo, pero su voz era apenas audible. Sintió el peso del mundo caer sobre él cuando el policía corpulento dijo, con una sonrisa torcida: «Va a ser narcotráfico, amigo. Esto te va a arrestar». El tiempo parecía haber perdido su lógica. Carlos estaba esposado allí mismo, frente a los curiosos que comenzaban a congregarse en la acera, algunos grabando con sus celulares, otros simplemente observando, con esa mirada hambrienta de quien presencia una tragedia. Ricardo, el pasajero, ya no estaba en el auto. Desapareció. Se evaporó en el aire, como si nunca hubiera existido. Carlos solo pudo vislumbrar una silueta, entrando en un callejón cercano antes de ser empujado al coche patrulla. Dentro del coche patrulla, intentó comprender qué había sucedido. Las palabras de los policías parecían martillarle en la cabeza, resonando como si las gritaran dentro de un túnel. Flagrante, tráfico de drogas, caña en serio. La garganta se le secaba a cada segundo que pasaba. Los ojos le ardían y sentía que el pecho le iba a estallar. Intentó, sin éxito, explicar que no sabía nada, que nunca había visto esa droga, que solo era un conductor de taxi intentando trabajar, pero nadie lo escuchó, a nadie parecía importarle. La mirada del policía corpulento era una mezcla de desdén y diversión, como la de alguien viendo un programa repetido 1000 veces. Cuando la patrulla arrancó, el sonido de las sirenas, mezclado con los gritos apagados de Carlos, formó una banda sonora surrealista para ese momento. Afuera, la ciudad seguía girando, indiferente al hecho de que para Carlos la vida había terminado allí. En la comisaría, el ambiente parecía aún más opresivo
como si el aire tuviera un peso invisible que oprimía los hombros de quienes entraban. El suelo de cemento desgastado, con grietas como venas reventadas, las paredes blancas y sucias, y el fuerte olor a cigarrillo mezclado con sudor y café rancio le revolvían el estómago a Carlos. Las horas pasaban como si fueran días. El interrogatorio parecía una tortura psicológica. Preguntas repetitivas, miradas sospechosas y la misma sonrisa cínica del policía corpulento, al que ahora los demás llamaban Sargento Alves. Carlos intentó explicar con voz temblorosa y ojos llorosos que era inocente, que nunca había visto a ese pasajero, que solo hacía su trabajo, pero con cada frase sentía que sus palabras se perdían en el aire, como si nadie quisiera escucharlo. El sargento Alves lanzaba preguntas como cebo, esperando que Carlos se contradijera, y la presión era tanta que casi creyó haber hecho algo malo. Le sudaban tanto las manos que sus huellas estaban grabadas en la fría mesa de madera. Al firmar los papeles, el sello del arresto sonó como una sentencia de muerte. Carlos sabía, en el fondo, que su vida había terminado allí. Y lo más desesperante fue darse cuenta de que nadie a su alrededor parecía sorprendido, como si fuera un número más en las estadísticas del narcotráfico. En el tribunal, las cosas se sucedieron aún más rápido y de forma más impersonal. El abogado defensor, un hombre con traje arrugado y cabello ralo, parecía estar allí solo para llenar los vacíos. Ni siquiera miraba a Carlos a los ojos. La fiscal, una mujer de rostro severo y gafas de pasta negra, habló con voz cortante, describiendo a Carlos como un narcotraficante disfrazado de trabajador común, un lobo con piel de oveja. La prueba era lo que él sabía que no existía: los paquetes encontrados en el coche, el testimonio de un policía que afirmó haber visto a Carlos recoger el paquete. Ese tal Ricardo desapareció. Nadie lo supo. Nadie lo vio. Fue como si el hombre se hubiera esfumado. Carlos escuchó al juez pronunciar la sentencia como si leyera el pronóstico del tiempo. 6 años de prisión. La cabeza le daba vueltas, las imágenes de sus hijos, su exesposa, la sencilla casa que habían construido juntos. Todo pasó como una película descolorida. Cuando lo llevaron de vuelta a su celda, el dolor era tan profundo que parecía haber devorado cualquier atisbo de esperanza. El mundo exterior de la prisión era ahora un borrón, y el tiempo dentro era un reloj sin manecillas. Los días en prisión eran largos y sofocantes, y Carlos sentía como si cada minuto se le hiciera eterno. La celda era un espacio diminuto, donde el olor a moho y sudor se mezclaba con el sonido constante de voces apagadas y pasos pesados en el pasillo. Las paredes estaban marcadas con los garabatos de otros presos, nombres, fechas, frases desesperadas, y Carlos pasaba horas mirándolos, intentando comprender cómo su vida se había convertido en una pesadilla. Los demás reclusos lo miraban con una mezcla de desconfianza e indiferencia, y al principio nadie quería saber su historia. Dentro no importaba si era inocente. Lo que importaba era la sentencia, el frío papel sellado que lo declaraba culpable. Los días eran todos iguales, una sucesión de rutinas asfixiantes. Despertarse con el grito del carcelero, recibir la lonchera de arroz agrio y carne dura, ducharse en la fila y pasar el resto del día intentando no volverse loco. Por la noche, tumbado en el colchón delgado y sucio, Carlos cerraba los ojos y veía los rostros de sus hijos, tan lejanos que parecía que nunca hubieran existido. El peso de la añoranza era casi insoportable, como un ancla clavada en su pecho. A veces se despertaba en mitad de la noche con el sonido de su propia respiración agitada, como si se ahogara en recuerdos. Solo después de 3 años comenzó el inesperado giro de los acontecimientos. El abogado novato, Davi,
se presentó en la prisión con un maletín de cuero desgastado y una mirada inquieta, como si estuviera a punto de entrar en un campo minado. David tenía poco más de 30 años, el pelo rizado y despeinado, y el aire de alguien que no sabía exactamente qué hacía, pero que tampoco estaba dispuesto a rendirse. Le contó a Carlos, con una emoción casi infantil, que estaba revisando casos antiguos para una tesis de posgrado y que había encontrado el suyo. Hablaba rápido, lleno de palabras complicadas, pero lo que Carlos entendió fue simple. Algo fallaba en el caso. David dijo que había inconsistencias en los testimonios, que los informes periciales tenían fechas que no coincidían y que la historia del pasajero, Ricardo, no aparecía oficialmente en ningún sitio. Carlos sintió un rayo de esperanza por primera vez en años, pero también un profundo miedo. Miedo a creer y volver a ser decepcionado. Miró a David con sospecha. Pero había algo en el comportamiento desordenado del abogado que parecía genuino, como si, por primera vez, alguien realmente quisiera escuchar su historia. David no era precisamente el abogado que uno esperaría para un caso tan complicado. Tenía el carácter de alguien que se metía donde no le tocaba, con el habla arrastrada y una risa que aparecía en los momentos más inoportunos. Pero Carlos empezó a darse cuenta de que esto formaba parte de su personalidad, un extraño mecanismo para lidiar con el nerviosismo de tratar con gente importante. Durante una de sus visitas a la prisión, David le contó a Carlos algo que lo puso en alerta. Durante su investigación, descubrió que Ricardo había sido mencionado en otros casos, pero siempre de forma oscura, como un fantasma que aparecía y desaparecía en los testimonios de casos que involucraban al mismo equipo policial, el del sargento Alves. Más extraño aún, David reveló que el propio Alves ya había sido transferido 2 veces por problemas administrativos y que había una denuncia archivada contra él, presentada por otro conductor de la aplicación, que afirmaba haber sido amenazado. Carlos sintió un nudo en el estómago. La sensación era que estaba en el centro de una red que ni siquiera sabía que existía y que cada movimiento era una amenaza invisible a punto de hacerse realidad. David prometió que lo llevaría hasta el final. Aunque revise cada página de este proceso, Carlos, descubriré la verdad, dijo, con esa mirada decidida que parecía un faro en medio de la oscuridad. Carlos, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a sufrir insomnio por una razón distinta a la desesperación. Era la ansiedad, mezclada con miedo y esperanza, lo que lo hacía dar vueltas en su colchón, escuchando los ruidos apagados de la cárcel durante la madrugada. David empezó a aportar más información con cada visita, como si estuviera armando un rompecabezas. Descubrió que el sargento Alves tenía un patrón. Los conductores que arrestaba siempre eran elegidos al azar en puestos de control instalados en zonas específicas de la ciudad, generalmente lugares con poco tráfico o con rutas de escape fáciles. También descubrió que los paquetes de droga encontrados solían ser similares, con las mismas marcas de cinta adhesiva e incluso los mismos errores tipográficos en las etiquetas. David explicó que esto indicaba que había una sola fuente, probablemente dentro de la propia corporación, que utilizaba a los conductores como chivos expiatorios para justificar operativos y aumentar el número de incautaciones. Carlos escuchó todo esto con una mezcla de incredulidad y rabia, como si con cada palabra le arrancaran un nuevo pedazo de su vida, dejando al descubierto un juego sucio en el que él había sido solo una pieza desechable. Con el paso del tiempo, David cobró impulso en su investigación. Reunió pruebas de que el sargento Alves no solo era corrupto, sino que formaba parte de un plan mayor que involucraba a varios policías que utilizaban conductores de servicios de transporte para transportar drogas bajo falsas acusaciones de tráfico. La clave
Fue un video de las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana a donde Carlos había sido arrestado. El video mostraba claramente el momento en que Ricardo, el misterioso pasajero, subió a uno de los coches patrulla minutos antes de la redada, escoltado por 2 policías. En el celular de David, la imagen era nítida y por primera vez el abogado tenía algo concreto en sus manos. Cuando Carlos vio el video, algo en su interior se quebró. El dolor de perder a su familia, a sus hijos y la humillación frente a todos se transformó en algo más, algo frío e implacable. Ya no era una víctima. Ahora estaba armado con la verdad, listo para contraatacar. El cambio fue rápido. David presentó las pruebas al juez y el caso de Carlos se reabrió. El sargento Alves y otros oficiales involucrados en el plan fueron destituidos y el proceso, que antes parecía una sentencia sin retorno, comenzó a desmoronarse. Cuando finalmente se hizo justicia y Carlos fue liberado, apenas reconocía el mundo exterior. La libertad era un concepto demasiado lejano y el dolor de perder a su familia aún le oprimía el pecho. Cuando finalmente encontró a sus hijos, eran mayores, más distantes, como si los años de su ausencia hubieran sido un abismo insalvable. Su exesposa, aunque más comprensiva, aún conservaba en sus ojos el dolor de la separación, del abandono y la rabia de haber sido engañado por la misma justicia que ahora lo absolvía. Carlos sabía que las cicatrices no se borrarían. La verdad había sido revelada, pero el precio que pagó por ella lo cargaría el resto de su vida. Había sido un peón en un juego sucio, pero al menos ahora conocía a los jugadores.